En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos ya La Máquina de Pensar en este miércoles para escuchar las ponencias que por suerte fueron breves, no es una casualidad, no fue casualidad. Les pedimos a todos que en lo posible se atuvieran a unos 15 minutos, que entre 15 y 18 minutos cada ponencia. En este caso vamos a escuchar la tercera mesa que ocurrió el sábado en el encuentro de Borges, una geografía imaginaria, en noviembre allá en Fray Bentos. Entre ellos estuvo Gerardo Ciancio, ustedes lo conocen, es profesor de literatura, máster en educación, es crítico y es poeta sobre todo. Bueno, él habló de B por B, tangencia en un río de aguas turbulentas, se llamó en la ponencia de Gerardo, y B por B significa Borges por Benedetti. Siguió la visión de Benedetti en la obra de Borges. Escuchamos ahora a Gerardo Ciancio. Buenos días, gracias por venir. Gracias por la invitación a Pablo y a la Intendencia y a los organizadores. Estaba pensando incluso cuando Pablo me planteó de venir a hablar aquí, las dificultades que es perorar sobre Borges, mentarlo con alguna novedad. Aunque evidentemente es un clásico, ayer lo decía Lisa, que es un autor del siglo XXV, y por lo tanto se pueden hacer nuevas cateos y nuevas incisiones críticas. Quizá la obra de Borges está diseñada de alguna manera como una especie de gran laberinto en donde nosotros somos como animales hermenéuticos, ¿no? Unos bichos ávidos de lectura que estamos así perdidos. Pero bueno, entonces decidí en esta oportunidad y en función de que el encuentro está vinculado a una geografía de proximidades, o como le hubiera gustado decir, por ejemplo, a Mario Benedetti, de cercanías, y desde ayer también una agiografía, ¿no? Plantear un tema que, qué sé yo, de pronto en un libro hay más de uno, ¿no? Borges y la crítica, por lo menos conozco dos, u otro libro que apareciera futuro. Esto sería una nota al pie, ¿tá? Una Fußnote, ¿no? Una nota al pie porque es el vínculo entre Borges y Benedetti. Un vínculo que evidentemente es unívoco, todos lo pueden saber y entender el porqué o hacer hipótesis, un vínculo que es, digamos, unidireccional, ¿no? Es la preocupación crítica y la preocupación interpretativa del uruguayo, ¿no? De Mario Benedetti, por la obra y también por la persona, o por eso que en algún libro se tituló Borges oral, ¿no? El Borges oral y también el Borges escritor, que Mario Benedetti, por lo menos yo consigné en 10 diferentes oportunidades de escritura, ¿no? Benedettiana, digamos, se preocupa de Jorge Luis Borges. Digamos, Benedetti se ocupó una sola vez, por ejemplo, de escribir sobre Lezama Lima, lo cual también es comprensible entendiendo un poco de literatura latinoamericana. Pero bueno, 10 veces se acercó con un afán crítico, podríamos decir que analítico, por momentos narratológico, a la obra de Borges. Por lo tanto, es una relación tangencial, ¿no? En el sentido que tangente es el contacto en un punto, y ese punto es la obra de Borges vista desde esta orilla, ¿no? De la banda. Como todos sabemos, Borges se ocupó de leer y de escribir, de reseñar, de comentar, además de sus amistades, etcétera, etcétera, a varios escritores uruguayos, ¿no? Canónicos y no canónicos, si es que existe el canon, etcétera. Periféricos y centrales, o que en su momento eran autores que se asomaban como un horizonte de expectativa y no de experiencia literaria. Digamos, esta escritura crítica de Borges sobre la literatura uruguaya, ¿no? Más o menos ocurre entre el 24 y el 39 del siglo pasado, ¿no? Después hay alguna otra, dentro de los cientos de escritos que podemos denominar ensayísticos de Borges, hay alguna otra aparición de la literatura uruguaya en la escritura borgiana, pero básicamente es ese periodo, por diversas razones.
Y allí se ocupa de, todos sabemos, hay 5 trabajos que recuerdo sobre Fernán Silva Valdés, sobre Pedro Leandro Ipuche, ¿verdad? Sobre Ildefonso Pereda Valdés. Después autores muy menores, como Julio Sosa, que no es el hombre de tango, ¿no? Era un poeta que Borges reseñó con una cierta malicia, con ese sesgo, bueno, que es entrañable en Borges, un libro que se llama Oriental, un libro como chauvinista, ¿no? Casi hímnico de este autor Julio Sosa. Todo eso ocurría entre los 20 y los 30. Los artículos están todos, evidentemente, reeditados, pero bueno, aparecían en su origen en Proa, Martín Fierro, Síntesis, etc. Se ocupó también de Alfredo Mario Ferreiro, por supuesto, ahí hay unas afinidades, ¿no?, de ultraístas. De Montiel Ballesteros, que es un autor que no lo lee nadie, creo, o puedo hacer una hipótesis que hoy por hoy no lo lee, no es leído. De pronto se conoce al artista plástico Joño Ballesteros, su hijo, más que a Montiel. Y se ocupó, hizo la nota Borges más cruel, creo yo, de la crítica literaria que conozco, y en particular de Borges, sobre un libro de un poeta muy, muy discreto, repleto de desallajos. Su libro se llama Caracol Marino, el libro que es del año 30, y el poeta de apellido Villamil. Borges se ensaña, ¿no? Y cuando lo tiene caído en el piso le sigue pisando la cabeza a carcajadas, ¿no?, en su escritura, poniendo ejemplos del libro Caracol Marino. Yo muchos años después lo conseguí en la Feria de Tristán Narvaja y disfruté mucho más la nota crítica de Borges, ¿no?, al leer el libro, porque es un libro realmente malogrado. Es decir, esa correspondencia Borges-Benedetti ocurre, como yo decía, en esa dirección unívoca, y uno puede hacer hipótesis que, bueno, hay una cierta opacidad. A Borges no le interesó Onetti, no conoció su escritura. Benedetti, un Benedetti de los 50, ¿no?, con poemas de la oficina, montevideanos. Ya Borges no está leyendo a los uruguayos, ya además está ciego, le leen. O un Benedetti que tuvo 2 etapas en los 40, era un anónimo en Buenos Aires, y ya después en los 70 era el Benedetti, ya la firma Benedetti, pero tampoco Borges se ocupa de él. De las cientos de entrevistas que he podido leer a lo largo de años, no vi ninguna referencia tampoco, no la conozco, no solamente en la escritura, sino el Borges oral sobre Benedetti. No le interesaba, no lo registró, tampoco importa ahora, no es pertinente. Sí me interesaba acá como escenificar esa relación, en tanto el lector crítico es Benedetti y el autor leído es Borges. Una precisión: el primer libro que se ocupa sobre Borges en el mundo, y no sé si podrá eso, capaz que es rebatido, estaría bueno hablarlo, es el de Prieto, ¿no?, Borges y la nueva generación, del año 54. Un libro el primer libro, no la primera escritura crítica, ¿no?, en revistas, en monográficos, periódicos, etcétera, que se ocuparon sobre Borges, pero en el 54 aparece Prieto y ya es fundante, ¿no?, como un gesto fundante de todo eso que después fue contra Borges. Refiero al libro de Flo, que viene mucho después, del año 78, ¿no?, o anti-Borges. Los pongo como no una relación de contigüidad, metonímica, ¿no?, y anti-Borges de Laforgue, que creo que fue en el centenario del 99, que a su vez recoge textos. Pero bueno, como esa cabeza que se pone contra Borges y anti-Borges, que viene mucho antes de Prieto, y que ocurre por diversas razones, ¿no?, estéticas, ideológicas, programáticas, de nacionalismos, ¿no? Borges es argentino, no es argentino, es europeo, es latinoamericano. Eso ocurre en el 54. Ya Benedetti aquí en Montevideo había publicado un libro que no se reeditó nunca más, se llama Peripecia y Novela. Promete el título, ¿no? Yo qué sé, a Genet de repente le hubiera interesado el título, ¿no?, Peripecia y Novela. Un libro donde es el primer libro de crítica, además, crítica, y donde tiene un prurito teórico el libro de parte de Benedetti,
en donde Benedetti se pone un poco en una posición como de narratólogo, ¿no? Salvando un poco la metáfora. Y en ese libro, que es del año 48, peripecia y novela, Borges sabemos que solo su padre escribió novelas, pero ya se interesa Benedetti en el Borges narrador para contrastarlo y singularizarlo frente al resto de la narrativa latinoamericana. En ese libro dice Mario Benedetti de Borges, dice: por su parte, los novelistas y cuentistas de Hispanoamérica han sufrido necesariamente la influencia de las nuevas corrientes europeas, como puede apreciarse en la obra de un Eduardo Mallea, de un Enrico Verissimo o un Jorge Luis Borges, especialmente este último. Y esto creo que es una butada, se puede leer como que sin llegar a ser un narrador cabal como Mallea, ha cumplido, sin embargo, la importante tarea de introducir lo inglés, que ayer se hablaba aquí, en nuestros medios intelectuales, lo inglés, traduciendo y prologando obras de autores como Melville, James, etc. Si Borges goza de gran popularidad en los medios no populares de nuestras letras, ello se debe en buena parte a que en rigor ha creado, como anota Adolfo Bioy Casares, cito, un nuevo género literario que participa del ensayo, de la ficción, etc. Fin de cita. Uno lee la cabeza de lectores, ¿no? Y como estas lecturas como Mallea ponderado muy por encima de Borges, ¿no? No sé, personalmente, releer una novela de Mallea ahora puede ser un ejercicio como de Sísifo, ¿no? Avanzar sobre la prosa de Mallea, cualquiera de sus novelas. No lo niego, no niego su lugar en la literatura argentina y en la literatura del sistema rioplatense en general, pero es raro ponderarlo por encima. Y dice, en ese mismo libro, dice, en realidad Borges subordina la peripecia. Acá está el nexo que hace con su tópico, ¿no? Peripecia y novela. Subordina la peripecia. Sus cuentos, decía Benedetti en el 48, están por lo general más cerca del álgebra, la geometría o la metafísica que de la literatura propiamente dicha. Que hay una intuición, ¿no? Hay muchos trabajos sobre la matemática, la física en Borges, la ciencia dura en Borges. Hay como una intuición interesante, pero no es un alejamiento necesariamente de la literatura. La peripecia cumple así, en la obra de Borges, el descarnado rol de contribuir a un planteo matemático, pero no posee dentro de la narración antecedentes que le otorguen independencia ni le aporten una mínima ración de dudas. Esta literatura problemática y desconcertante, apunta Benedetti, tendiendo a elevarse ilimitadamente hacia la inteligencia pura, lleva en sí misma un peligro, del cual podrá sin duda rescatarla la extraordinaria intuición del equilibrio que posee el autor, o sea, que posee Borges. En este mismo libro destacaba un concepto interesante, como previendo la proyección de la escritura de Borges. Benedetti, aquí en Montevideo, decía que Borges se ha asegurado, dice, digamos lo que digamos, pero se ha asegurado la perennidad, ¿no? Ese autor del siglo XX, XXI, XXII, etc., se ha asegurado la perennidad. Todavía no había entrado Benedetti en esas discusiones dicotómicas, ¿no? Borges reaccionario, conservador, Borges no progresista, ¿verdad?, etcétera, hasta la metáfora más dura, la dicotomía más fuerte, fascista, revolucionario. En el último artículo que escribe sobre él, Benedetti, a propósito de un libro de Pedro Rambide. En fin, estos como ejes dicotómicos que parecían ordenar el mundo, ¿no? Un escenario de Guerra Fría, parecían ordenar la literatura y las lecturas de esa literatura. Benedetti, por supuesto, en su posición, entra también en esa, digamos, en esa discusión, por usar un término caro a Borges. Luego, capaz que todos recuerdan, tienen presente aquella famosa polémica Rama, Monegal y Real de Azúa, ¿no? Un conversatorio que se ha reproducido varias veces sobre arraigo y desarraigo entre Neruda y Borges, ¿no? Eso, yo no sé si ocurrió por allá por el 57, 59, pero ya en el 49 Benedetti había escrito un ensayito que ganó un premio en el Centro de Estudiantes de Derecho de la UDELAR, que se llamaba Arraigo y Evasión, precisamente en la literatura hispanoamericana. Y lo publica en el 51, ¿no? En el libro que se llama Marcel Proust y otros ensayos. Y ya ahí Benedetti planteaba esta también dicotomía, el arraigo y la evasión.
Curiosamente no atribuye Borges evasión, Neruda, arraigo, que fue el planteamiento que después se retomó en el conversatorio de Real de Azúa, Rama y Monegal, sino que atribuye marcas, ¿no?, por llamarla de alguna forma, marcas de arraigo, tanto en Neruda como en Borges, y marcas de evasión, tanto en Neruda como en Borges. Les atribuye a ambos en ese ensayo del 49, que después no fue tampoco reeditado. Y hasta ahí, digamos, los años 50, por lo menos no relevé ningún texto que me fuera pertinente para este seguimiento. En los 60, 61, precisamente en el 61, Benedetti publica 3 artículos sobre Borges. Uno en donde comenta esta polémica de los 3 críticos uruguayos. Otro donde habla del premio Formentor, que gana Borges con Beckett en el 61. Y otro donde comenta la entrevista que le hace James Harvey en Austin a Borges. Recuerden cuando fue la primera salida de Borges al exterior, luego desde que regresó en el 24 de Europa. Va a Texas. Y allí este crítico americano va y aprovecha para entrevistarlo. Y Borges se sorprende de esa entrevista, ¿no?, que fue publicada en la revista Universitaria de México. Benedetti, y la reseña la entrevista. La reseña y, bueno, reseña, digamos, los aspectos gestuales, la presencia de la madre, todo lo que comenta el entrevistador. Pero le preocupa especialmente a Benedetti que en esa entrevista Borges decía el premio Nobel, año 61, el premio Nobel, dice, pensar que lo están nominando, dice, a Rómulo Gallegos y a Juana de Barburú. Eso Benedetti lo rescata y lo reescribe en su artículo en el diario La Mañana. De alguna manera representa también de una forma, como a modo de sinécdoque, la actitud de una gran zona del 45, por ejemplo, frente a Juana de Barburú y todo lo que ello representa, ¿no?, o lo que representaba para ellos. En esa entrevista, por ejemplo, Borges dice cosas como, si Quevedo viviera ahora sería franquista, ¿no? Y bueno, una serie de desdilates interesantes y que muchos de ellos incluso los reproduce el diario La Mañana en el artículo de Benedetti. Hay un libro clásico dentro de la crítica latinoamericana, y sobre todo la regional, y dentro de la bibliografía benedettiana, que es Letras del Continente Mestizo. Ahí hay un artículo bastante más conocido, se llama 2 testimonios sobre Borges, del año 65, en donde Borges vuelve a hablar de esta entrevista en Texas y reseña con mucha ironía, Benedetti, y con mucha ensañamiento, el libro de Alicia Jurado, Genio y figura de Jorge Luis Borges, la primera edición, ¿no?, de aquel entonces. Y simplemente a modo de ejemplo, dice de Alicia Jurado Benedetti, es con verdadera delectación que Alicia Jurado recoge una declaración de Borges, soy nieto y hasta bisnieto de estancieros. Y el lector no estanciero, dice Benedetti, intuye que a la biógrafa se le cae la cara de vergüenza cuando debe consignar que Borges se vio obligado a emplearse por primera vez en su vida a los 39 años de edad. Supongo que refería al empleo en la biblioteca Miguel Cané. Ahí empieza ya, ya pasó, digamos, el triunfo de la Revolución Cubana, ya hay tomas de postura mucho más radicalizadas y ya empieza un Benedetti a acercarse a esa línea del contra o el anti-Borges, que la continúa especialmente en un trabajo del 78, y acá termino, en donde reseña el libro de Pedro de Orgambide, Borges y el pensamiento político, un libro que aparece en México. Después Orgambide lo recupera en un libro de él que se llama Poética de la Política. Y creo que en el Antiborges también ese trabajo fue levantado. Y para terminar, el título de ese artículo es Borges o el fascismo ingenioso. Digo, se radicaliza el pensamiento de Benedetti, ya está en el exilio cubano rumbo a España, y radicaliza su postura frente a Borges, ya en un coro mucho más amplio. Y que forma parte de la historia de la literatura nuestra, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, en la sección Cuando pasa por la voz, vamos a escuchar a Carlos Lizcano leyendo su cuento 17 y 21. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Bueno, esto se llama 17 y 21. Es un cuento. Estoy tratando de ver si me sale un truco que me enseñó mi padre. Mi hermana recién había nacido. Yo acababa de empezar la escuela y faltaban todavía 5 o 6 años para que mi padre se fuera de casa. Entonces, papá jugaba conmigo a las barajas todas las tardes, antes del informativo de la televisión. Cuando mi padre se fue, las cosas cambiaron, y ahora, más de 30 años después, de visita en casa de mi madre, estoy tratando de recordar cómo se hacía el truco. Después de cenar, mi madre lava los platos y me habla. Yo encontré las barajas en un cajón del cuarto de costura de mi madre, donde dormíamos mi hermana y yo. Sentado a la mesa de la cocina, la oigo hablarme. El truco es tonto, pero no me sale. Hay que encontrar el 7 de oros siempre en el mismo lugar, entre las 40 barajas. Mi madre está contando cosas sin ton ni son, pero tratando de que me entere de algo. Desde que me separé de mi mujer vengo a cenar con mi madre 1 o 2 veces por semana. Mi mujer se fue de casa una noche y cuando volvió al otro día quiso llevarse a los niños. Al fin convinimos un arreglo. Ella se quedó con la casa, yo me llevé el auto. Fue bastante civilizado. Todavía no sé cómo ni por qué nos separamos, pero así son las cosas. Cuento hasta 21 y tendría que aparecer el 7 de oros. No aparece. Desordeno las barajas y aparece en cualquier parte. Mi mujer me miró y yo supe que todo había terminado. Ni siquiera necesitamos decirnos más de media docena de frases. Íbamos en el auto hacia el centro, al cine. Yo no quería ir. Ella había insistido. A mí me daba lo mismo. No hablábamos, pero allí íbamos. De pronto me dijo que parara. Yo seguí y ella repitió que parara allí. Paré el auto. Apuesto a que te olvidaste de algo, recuerdo que le dijo. Me habló sin mirarme. ¿Te parece que podemos seguir así? La miré un instante y la vista se me fue hacia una muchachita que pasaba en bicicleta por la vereda a la media luz de la luna. ¿Qué dijiste?, le dije. Eso, lo que entendiste. Bueno, no sé. ¿Qué le voy a hacer?, dije, por decir algo. Nos quedamos en silencio, ahora mirando al frente los dos. Entonces volvemos, dijo. No le contesté. Puse primera y di vuelta. Llegamos a casa, me saqué el abrigo y me senté en el sofá a mirar televisión. Mi mujer no me dijo qué pasaba, ni yo le pregunté. Se fue al cuarto. Al rato apareció con una valija. Me sorprendió. Se detuvo y quedó mirándome. ¿Te vas?, le pregunté. Sí, me voy. ¿A esta hora? A esta hora. ¿Querés que te lleve? No te preocupes, llamo un taxi. Habló por teléfono y se fue. Antes de salir me dijo, los niños duermen, no les digas nada hasta que yo vuelva. Mañana me los llevo.
tengo que arreglar algunas cosas. Mi madre está dando vueltas. Ahora el 7 de oros apareció cuando llegué a la carta número 22. Tal vez no era 21, sino que el 7 de oros aparece después de contar 21, en el lugar 22. No salíamos nunca a ningún sitio, dice mi madre. ¿Ah? Está hablando de su vida con mi padre. De vez en cuando lo hace. Cuando mi mujer volvió a la otra tarde, yo ya le había avisado a mi madre que me iría a su casa, hasta que consiguiera dónde vivir. Le dije a mi mujer que se quedara con la casa, así podría vivir allí con los niños. Yo me llevaba el auto. Expliqué a los niños que todo seguiría igual. Papá vendría a verlos y saldríamos a pasear, que respetaran y obedecieran a mamá. Lloraron ellos, lloré yo. Mi mujer se quedó dentro cuando salieron a despedirme hasta el auto. Vine a esta casa. Le conté a mi madre que me había separado. Esto es ilógico. Ahora salió en el lugar 29. Es claro que no me acuerdo del truco. Tampoco me importa acordarme. Dentro de un rato, cuando mi madre termine con la cocina, me iré a casa. Un sábado de noche salimos. Yo sabía que él no quería salir, que prefería quedarse en casa, dice mi madre. El 7 aparece en el lugar 36. Yo le reprochaba que no salíamos nunca, desde hacía años. Ustedes ya estaban grandes. No muy grandes, pero podían quedarse solos en casa. Teníamos que aprovecharle, decía yo. Teníamos que salir, distraernos, ver gente. Desde que ustedes nacieron, no salimos más a ningún sitio. Vos ya tenías 13 años, tu hermana 6. ¿Me estás escuchando? Sí, mamá, no creas que no te escucho. Estoy tratando de recordar un truco que me enseñó papá hace 1000 años. Un día, aquel sábado, conseguí por fin que aceptara ir al teatro. Él no quería ir, ni al teatro ni a nada, pero en todo caso prefería el cine. Yo quería el teatro, como cuando éramos novios. Se lo dije. Él no quería discutir y dejó que yo decidiera. Me dijo que reservara las entradas por teléfono. Ahora el 7 de oros no aparece ni en el lugar 21, ni en el 22, ni en el 20, ni cerca. Aparece en cualquier parte. Me equivoco en algo, pero no sé en qué. Cuando mi madre termine me voy, no lo intento más. Yo le dije que no era necesario, que siempre había entradas para el teatro. Salimos de casa sobre las 7:30. Después íbamos a cenar, por eso dejamos el auto y tomamos un taxi. Así tu padre podría tomar vino con la cena. Cuando llegamos, no había entradas. Para que mi madre vea que le presta atención, le pregunto, ¿por qué no había entradas? Porque se habían vendido todas. Entonces papá tenía razón. Sí, tenía razón. Y se enojó conmigo y decidió que fuéramos a ver una película, que era lo que él quería desde el comienzo. Apareció 2 veces seguidas en el sitio 17. Esto no me lo explico. Tal vez había que contar hasta 17 y no hasta 21. No me acuerdo ni intento acordarme, solo juego a ver si me sale. Caminamos hasta el cine y solo quedaban entradas para la función de las 12:30 de la noche. ¿Y qué hora era? Sería 8:15. Vuelvo a barajar. Mi madre sigue. Con tu padre nos miramos y ni siquiera nos enojamos. No íbamos a volver a esa hora para ver una película. A mí me dieron ganas de llorar, pero no lo dije. Intenté que por lo menos la cena se salvara. Le dije que fuéramos a cenar y dejáramos el teatro para otro día. Tu padre no dijo nada, se sonrió un poco, con ironía. A esa altura todo le daba lo mismo y permitía que yo decidiera. Hay un juego que es poner 4 sotas y tratar de que todas queden con los pies cubiertos. Es fácil. Estoy escuchando a mi madre con más atención. Pruebo una vez más el del 7 de oros y si no me sale, me pasaré el juego de las sotas. Cuando llegamos al restaurante era demasiado temprano, no había casi gente. Tu padre volvió a ponerse irónico y dijo que por lo menos aquí sí íbamos a poder entrar. Es muy triste un restaurante vacío. Nos sentamos y antes de que vinieran a tomarnos el pedido, tu padre me preguntó si yo tenía plata. ¿Y quién llevaba la plata en casa en aquel tiempo? ¿Vos o papá? Pregunto para que vea que la sigo. Cualquiera de los dos. ¿Y vos tampoco llevabas plata? No. Miré a tu padre y vi que ni siquiera valía la pena que me dieran ganas de llorar. Empecé a levantarme. Tu padre me dijo que qué me había dado. Le dije que no había llevado plata porque creía que él había llevado. Pero ahora me daba cuenta de que él tampoco había llevado.
Volvimos a casa en taxi y tuve que entrar a buscar plata para poder pagar. Me fui a la cocina y calenté un poco de comida. Serían las 9 y algo. Le serví y me fui de nuevo a la cocina, a sentarme. A las 10 tu padre estaba mirando el programa de preguntas y respuestas. ¿Y qué pasó con el teatro? ¿Fueron al otro día? Después de un rato hice la valija. Él se ofreció a llevarme a donde quisiera, pero le dije que no. Llamé un taxi y cuando salí me hizo adiós con la mano por encima del sofá. Ahora apareció en el 21. Creo que era el sitio 17 o el 21. Cualquiera de los dos. O uno de los dos. Todavía no estoy seguro. ¿Y a dónde fuiste aquella noche? A casa de mi hermana. Volví al otro día de tarde. ¿Y papá qué te dijo? ¿Te preguntó dónde habías estado? No me preguntó nada. Le dije que venía a buscarlos a ustedes. Él me dijo que me quedara con la casa, que él se llevaría el auto. Fue entonces que se separaron. Nunca volvimos a vivir juntos. Yo creo que ya me lo habías contado. Sí, es probable. Ahora apareció en el 17 otra vez. ¿De qué estás hablando? Del 7 de oros. Papá también me lo ha contado, aunque un poco diferente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, en la tercera parte de La Máquina de Pensar vamos a oír a Francisco Alves Francese. Él participó en el Encuentro Borges con una ponencia en torno a Borges como guionista, ¿no? Junto a Bioy Casares en la primera película de Hugo Santiago, que se llamó Invasión. El título de la ponencia de Alves Francese se llamó Buenos Aires o una nueva Troya. Escuchamos ahora a Francisco Alves Francese. Bueno, primero que nada quería agradecerles a todos por venir y a Pablo en particular por invitarme y a Gonzalo que va a pasar las fotos cuando se lo pida. Bueno, mi ponencia se llama Buenos Aires o una nueva Troya y me gustaría empezar con una cita de Borges del Inmortal que dice: que esas regiones bárbaras donde la tierra es madre de monstruos pudieran albergar en su seno una ciudad famosa, a todos nos pareció inconcebible. La idea de una nueva Troya es bastante convencional y surge de la novela que hace Dumas sobre Montevideo, ¿no? Montevideo o una nueva Troya sobre la Guerra Grande, encargado por Melchor Pacheco y Oves. Entonces, me gustaba una cita que recoge Pablo Roca en un trabajo sobre Montevideo o una nueva Troya, justamente, que dice: alguien que tenía mucho para celebrar del librito de Dumas, Bartolomé Mitre, opinó que era una obra menor, pero advirtió con razón que la analogía del título había logrado acuñar una formidable imagen que se graba para siempre en la memoria de quien la descubra, como si fuera un raro destello. Ese raro destello es el que yo utilizo para titular mi ponencia y espero que destelle. Bueno, está dividido en 3 partes, así que empiezo. Jorge Luis Borges dio a su poética una impronta urbana desde sus comienzos vanguardistas, no solo en tanto fundador del ultraísmo, sino además como atento lector de los expresionistas alemanes. Se puede pensar, siguiendo a Silvia Molloy, que su acercamiento estético a la ciudad, como el de su denostado Baudelaire,
oscila entre las figuras del flaneur, que camina por las calles sin rumbo, dejándose impresionar, y la del voyeur, que mira desde afuera y espera no ser visto, en una construcción de los espacios que parte de una visión de la urbe como un conglomerado de fragmentos de memoria y subjetividades. Cuando llegó de vuelta a Buenos Aires tras su periplo europeo, en 1921, Borges puso en efecto su poesía en función de un mapeo lírico de ciertas zonas de la capital, que afanosamente delineará en ocasos, esquinas, cementerios y tapias. De este modo sitúa desde su regreso a la Argentina su literatura en las orillas, en el arrabal que todavía no es el campo, pero tampoco el centro, y en ese espacio intermedio desde su denominación es donde encontrará el modo de conjugar varios de sus intereses. Por un lado, la imaginería urbana, y por otro su inclinación hacia la gauchesca, que en sus cuentos de compadritos revivirá con la forma de una lengua y de un imperativo moral sintetizado en el culto del coraje. Lo que importa en todo caso es que a través de sus textos orilleros ensayará primero una serie de temas y tramas a los que más tarde dará nuevas formas, tanto desde la prosa narrativa como en la poesía, el ensayo o el guión cinematográfico. Sin embargo, Borges termina encontrando esos primeros libros falsos, repletos de amaneramientos, en exceso teatrales, y por esta superposición de figuras que busca una fundación obsesiva de Buenos Aires, esta superposición de figuras será descartada de manera explícita, sobre todo en la conferencia famosa El escritor argentino y la tradición. En esta pieza contrapone los manierismos entre vanguardistas y barrocos de su obra anterior a su cuento de 1942, La muerte y la brújula, y dice que recién en este pudo encontrar a la ciudad, buscándola donde no está, y solo tras cubrirla de otros nombres que la difuminan, manteniendo al escritor alejado de las tentaciones del pintoresquismo. ¿Se acuerdan que ahí, habla justamente, dice eso, que hace como una idea pesadillesca de la ciudad, donde las cosas de Buenos Aires toman otros nombres? Por ejemplo, la Quinta de Drogué toma un nombre más afrancesado, etc. Es interesante notar en este sentido que en esa historia, que se basa en una serie de asesinatos perpetrados cito, el más ilustre de los pistoleros del sur, Randy Red Scarlett, y que se desarrolla en función de los 4 puntos cardinales, se mapea el territorio del relato con precisión. De este modo se establece una serie de espacios autónomos. En primer lugar el norte, signado por el Hotel du Nord, ese alto prisma, estoy citando, ¿no?, que domina el estuario cuyas aguas tienen el color del desierto. Luego el oeste, donde los gendarmes andan a caballo y los protagonistas llegan a un callejón final de tapias rosadas, cito, para enterarse que el muerto es Daniel Simón Acevedo. El tercer espacio, el este, queda entonces signado por el Liverpool House, sobre la Rue de Toulon, esa calle salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblia, y eso es una cita también. Y finalmente el sur por la famosa quinta, donde se da la muerte final o suicidio, entre eucaliptus, abundante, como dice Borges, en inútiles, o el narrador en realidad, en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. Es solo a partir de ese momento, que Borges sitúa como punto inicial, que podrá escribir libremente ficciones como el Aleph o el Zaire, emplazadas en Buenos Aires, pero lejos del costumbrismo, o incluso como El hombre en el umbral, situada en la India, como cuenta su autor, para que su inverosimilitud fuera tolerable, pero inspirada, y cito, por la momentánea y repetida visión de un hondo conventillo que hay a la vuelta de la calle Paraná. Fin de la primera parte. La segunda parte tiene un título, Digamos Aquilea, digamos 1957. En octubre de 1969 se estrena Invasión, primer largometraje de Hugo Santiago Muchnik. El guión había sido escrito durante el año anterior por el director junto a Borges, en base a un argumento ideado por con Bioy Casares. La historia, en base muy sencilla, trata de un grupo de conjurados que defienden una ciudad de un grupo de invasores. No se sabe mucho de la naturaleza de esa invasión, que llega por aire, tierra y mar, pero no tiene rasgos mayormente fantásticos ni tampoco realistas, en el sentido en que los invasores no son seres sobrenaturales, pero tampoco un ejército regular. ¿Acaso sea esa vacilación de géneros la que permite la creación de una ciudad que, como la de la muerte y la brújula, es Buenos Aires sin llegar a serlo del todo? Como ha contado Hugo Santiago, Aquilea, una auténtica visión mítica de su Buenos Aires natal, se formó en retazos, con lugares que en su mayoría pertenecían a la memoria de Borges, que, ya ciego, invocaba. Bueno, en realidad ya casi ciego. Es por esta razón que, como dice David Ubiña, el mapa de Aquilea muestra una ciudad que es una amalgama de elementos dispares, y en su espacio atiborrado barroco, sigo citando, aparece como un lugar reconocible y extraño,
porque Hugo Santiago desarma la ciudad y luego vuelve a armarla con los mismos fragmentos, pero dándoles una configuración completamente nueva. El resultado es una ciudad inquietante y familiar, como un déjà vu. Así, como en La pesadilla de la muerte y la brújula, tenemos un mapa muy delimitado que en este caso sostiene la idea de frontera. Al igual que las orillas de sus cuentos de compadritos, este espacio intermedio, siempre a punto de convertirse en lo otro, es el ambiente donde la realidad se funde con la ensoñación y lo fantástico, y donde se confirma la idea de lo que se puede llamar, tomando un concepto de Graciela Montaldo, como una geografía textual. De hecho, al principio de la película tenemos un plano general de una ciudad. Los títulos iniciales se superponen a un mapa de Aquilea diseñado por el arquitecto Hugo Skornik, y la narración se divide en capítulos que nos emplazan en los distintos barrios. Primero la frontera sur, donde se encuentra el estadio que cobrará un lugar privilegiado, luego un punto del sureste donde está el Café del Puerto, para pasar a la frontera norte, al depósito de vagones, a la suroeste, donde se encuentra el centro de detenciones, y de ahí a uno de los espacios más autónomos de la película, la frontera nor-noreste, una isla de naturaleza exuberante que sugiere un delta. Más adelante, al Hotel Unión, donde esconden las armas, en la montañosa frontera noroeste y finalmente, de nuevo al sur, a la cancha de fútbol. En este deambular vamos viendo morir a cada uno de los conjurados, salvo a don Porfirio, líder del grupo, que lee con las manos continuamente el mapa de la ciudad colgado en una de las paredes de la casa. Es evidente que en el film, Borges, en complicidad con Bioy y Hugo Santiago, repite los procedimientos de ocultación de la ciudad y la cubre, esta vez específicamente, de vestimentas míticas a través de un nombre que remite al último bastión romano en caer ante las invasiones bárbaras, que emula el arquetipo de la ciudad sitiada, es decir, Troya, incluso en su trágico destino de fuego. Es solo en este espacio narrativo donde los personajes toman el estatus de héroe. Ahora viene la tercera y última parte. En este punto es interesante ver las implicaciones que tiene este enmascaramiento mítico de Buenos Aires en relación a los textos que toman el tópico del duelo y conforman lo que podemos llamar, parafraseando a Borges, el ciclo del cuchillo y el coraje. En uno de los agregados a la reedición de 1955 de Evaristo Carriego, el autor hace una declaración interesante cuando establece una línea que, sostiene, vuelve constantemente en su obra como narrador. En efecto, marca la presencia de, cito, un relato legendario o histórico, del que son variaciones, indica, textos suyos como Hombres pelearon, Hombre de la esquina rosada, pero también Los orilleros, escritos junto a Bioy Casares ese mismo año, y el relato breve El desafío, que apareció en La Nación en el 52 y para el cual esta nota funciona como introducción. Es interesante acá hacer una breve digresión para decir que Hombres pelearon en su principio se llamaba Leyenda policial, porque sobre eso voy a volver un poco. El título original, que es el que tiene la revista Martín Fierro, es Leyenda policial. A estos textos se les podría agregar además un poema que Daniel Balderston, que está acá, encontró en un ejemplar de Inquisiciones que Borges había comenzado a corregir de tema similar a los que mucho después exploraría en su libro Para las 6 cuerdas, editado en 1965. Ahora bien, cabría preguntarse en qué sentido estos textos, en apariencia tan diversos, son uno o variaciones de una misma historia. Lo cierto es que posiblemente la respuesta vaya más allá de lo meramente anecdótico, en tanto las obras comparten, creo, una matriz mítica. En este sentido, se puede recurrir a un breve texto en prosa o ensayo poético que fue publicado en El oro de los tigres, de 1972. En ese texto, que se llama Los 4 ciclos, Borges piensa las historias desde su origen y establece 4 líneas, 4 historias. La del sacrificio de un dios, pone por ejemplo el caso de Jesús, la de una busca, y piensa entre otros en Ahab y la ballena, la del regreso, Ulises, y la más antigua de todas dice, la historia de la que Troya es símbolo, la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Y esto es una cita. Si se piensa desde un punto de vista esencial en Hombre de la esquina rosada, en El desafío, en el poema hallado por Balderston o en Invasión, se ve que esa matriz es lo que finalmente hace que todos estos textos no sean sino variaciones de una fábula que se mueve en función de la defensa de una ciudad fuerte, Aquilea o el baile de Julia, que representa el sur, y de los hombres valientes que le atacan o defienden hasta la muerte, el corralero o Julián Herrera, héroe de la defensa en el film de Hugo Santiago. Si se piensa la muerte de la brújula como parteaguas, que es para la escritura de Borges, se entiende que en su proceder significa la apertura para una apropiación más cabal del territorio de la ciudad, que se cristaliza en este cuento a través de un mapa
que conlleva una simplificación del mundo, y a la vez el encubrimiento de un espacio narrativo que no por eso deja de estar realizado en sustancia de la misma materia que las obras anteriores y que algunas de las venideras. Por otro lado, es la mitificación de ese territorio en invasión lo que abre a la lectura de esos textos orilleros como reescrituras de una fábula arquetípica, acaso degradada, que en la obra de Borges pasará cada vez más a identificarse antes con el héroe que con el traidor, e intentará abandonar al cobarde, que tiene en el narrador de Hombre de la Esquina Rosada su personificación más evidente, inclinándose por una presentación de personajes patéticos o heroicos, pero siempre modelados según las necesidades de la épica, un interés cada vez más aguzado en sus textos, tanto en su versión greco-romana como sajona. Llegamos al final. Ayer la ponencia de Rinesi me hizo reformular el final que tenía y preguntarme en este punto si se puede incluir Historia de Rosendo Juárez, que está escrito en 1969 en base a los personajes de Hombre de la Esquina Rosada y de alguna forma es una reescritura de ese cuento, en esta constelación, o sea, quiero decir, si se puede incluir ese cuento en esta constelación de textos que Borges consideró uno. Se me ocurre que la respuesta es que no se lo puede incluir en esta misma constelación. Porque si Rinesi hablaba de una voluntad en Borges de espantar la historia con el mito, tal vez se pueda afirmar que en este caso, con la historia, Borges busca, al contrario, espantar la leyenda policial del origen. Gracias. Se terminó, amigos, la máquina de pensar del día de hoy. Espero que les haya interesado. Ahora viene Visión Nocturna. Nosotros seguimos mañana a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.